Filón, un filósofo del siglo I, expresó lo siguiente: Dios es incomprensible. Por otro lado, Saulo, quien más tarde llegó a ser conocido como el apóstol Pablo, en el mismo siglo I, dijo: Dios no está muy lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué ideas, no? Totalmente parecen distintas una de la otra. Y la pregunta es: ¿con cuál nosotros nos sentimos más identificados? Bueno, sin duda con que Dios está cerca de nosotros y con la idea de que es una persona con la que podemos llegar a entablar una relación de amistad. Ahora, lo que dijo este filósofo, Filón, que Dios es incomprensible, ¿es algo totalmente incierto? Bueno, la realidad es que no, porque hay algunas cuestiones de la personalidad de Jehová que no las vamos a poder comprender del todo. Teléfono, por ejemplo, el hecho de que no tenga principio ni tenga fin, ¿nuestra mente lo puede comprender? Bueno, todo lo que conocemos, todo lo que nos rodea, sabemos que en algún momento comenzó. Así que esta idea de que algo no tenga principio y es algo que no lo podemos explicar ni comprender del todo. Ahora la cuestión es si nosotros nos encontramos, como muestra la primera imagen, en esta situación, en esta incertidumbre, ¿podemos ser amigos de Dios o no? De alguien que hay algunas cuestiones que no podemos comprender del todo. Ahí está. ¿Podremos nosotros ser amigos de Dios? Bueno, la realidad es que sí. Lo sabemos, por eso estamos acá. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque si bien es cierto que hay cosas de Jehová que no comprendemos, lo que sí comprendemos, lo que sabemos, es lo que en verdad nos interesa y lo que en verdad cuenta para poder tener una relación de amistad. ¿Por qué decimos esto? Muchas gracias por la imagen. Bueno, para ilustrarlo pensemos en lo siguiente. Por ejemplo, vamos a pensar en un neurocirujano. ¿Sí? El mejor amigo de un neurocirujano puede ser un mecánico. Bueno, Pablo sabe de mecánica, no de neurocirugía. Ahora la cuestión es, el neurocirujano, hay cosas que no va a comprender nunca del mecánico, cómo desarmar un motor, cómo reparar una tapa de cilindro. No, no lo va a saber hacer, ni a comprender del todo. Y tampoco el mecánico. Hay cosas del neurocirujano que, por más que se las expliquen, le llevaría años poder entenderlo, poder llegar a hacerlo. La cuestión es, ¿estas dos personas pueden ser buenos amigos? Claro que sí, porque para ser amigos no se necesita saber esas cuestiones. Hay otras que en verdad nos interesan. Por ejemplo, ¿qué clase de persona es? ¿Qué cualidades tiene? ¿Por qué nos sentimos cerca de él? ¿Por qué compartimos sentimientos? Bueno, y eso es lo que ocurre con nuestro Dios. Si vamos a la lectura de Génesis capítulo 1, en el versículo 27, aquí encontramos una clave. ¿Por qué podemos ser amigos de Jehová? Génesis 1:27 dice: así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen. A la imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Así que, ¿cómo estamos hechos? Como Jehová, nuestro Dios. Así es que compartimos sentimientos, cualidades, capacidades con nuestro Padre. Por eso que, indudablemente, podemos ser amigos. De hecho, tenemos todo lo necesario y sabemos todo lo necesario acerca de Él para ser sus amigos. Por eso es que estamos hechos así. Ahora, ¿qué se necesita para ser amigo de alguien? Bueno, como podemos observar en la segunda imagen, y de hecho la Biblia también lo registra en Santiago 4:8, allí dice que nos tenemos que acercar a Dios para que Él se acerque a nosotros. Así que si hablamos de amistad con alguien, hay buena comunicación. Esto es indudable. A un amigo no lo llamamos solamente cuando necesitamos algo. No, siempre estamos
en comunicación con Él. Vieron que si llamamos a alguien solamente cuando lo necesitamos, ya cuando suena dice, oh Alejandro, ¿qué necesitas? Bueno, en el caso de Jehová no. Tiene que haber buena comunicación. Esto es fundamental porque es un amigo y queremos expresarle lo que nos afecta, cómo nos sentimos, agradecerle todo lo que nos da. La comunicación es fundamental. Ahora, ¿cómo podemos comunicarnos con alguien tan supremo? Bueno, en la siguiente imagen podemos ver claramente cómo Jehová se comunica con nosotros. Allí en la Biblia contamos con las pautas, que es lo que Él desea que hagamos para que podamos disfrutar de esto, de una buena amistad con Él. Y nosotros, como dijimos, nos comunicamos con Él, como podemos observar en la siguiente imagen, mediante la oración. Un privilegio inigualable que Jehová no se lo ha dado a nadie. Él desea escucharnos y comunicarse con nosotros. Bien, entonces, respondida la primera pregunta, ¿podemos ser amigos de Jehová? Sí, contamos con todo lo necesario para lograrlo. Bueno, ahora dijimos que para comunicarnos con Él contamos con su palabra escrita, la Biblia. Y si vamos a la lectura de Romanos, capítulo 2, versículos 14 y 15, gracias al estudio de la Biblia, notemos lo que podemos lograr. Dice allí Romanos 2, 14 y 15, porque cuando la gente de las naciones que no tiene ley cumple por naturaleza las cosas de la ley, ellos, aunque no tienen ley, son una ley para sí mismos. Ellos mismos demuestran que la esencia de la ley está escrita en sus corazones, a la vez que su conciencia da testimonio con ellos y ellos son acusados o incluso disculpados por sus propios pensamientos. Así que, ¿de qué está hablando acá? De algo que es fundamental que eduquemos para poder tener una buena amistad con Jehová. Algo sumamente necesario. La conciencia. Vieron que allí en el versículo 15 dice que esta está escrita en sus corazones. Está escrita en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestro corazón. Incluso, como se menciona, hasta las personas que no tienen ley tienen una conciencia. Así que todos tenemos conciencia. Los que estamos acá y los que están afuera en el sistema. Porque hay cosas que están adentro nuestro y sabemos, aunque alguien no tenga un conocimiento pleno de la Biblia y de lo que Jehová espera, hay cosas que las personas saben, que la conciencia está dentro de ellos. Por citar un caso, la persona que es ladrona, por citar un ejemplo. El ladrón le avisa a usted, esta noche te toca, esta noche voy a ir a robarte, prepárate. No, se esconde, aprovecha que uno no esté. ¿Por qué? Porque sabe que está mal. Está dentro suyo, lo sabe. No tuvo que leer la Biblia para saberlo, ya lo tenemos adentro. Bueno, ahora la cuestión es que nosotros no nos queremos quedar con eso simplemente, sino que, como allí se menciona, queremos profundizar y educar la conciencia para que nos indique bien qué es lo que Jehová espera de sus amigos. ¿Y cómo hacemos para educar la conciencia? ¿Cómo trabaja la conciencia? Bueno, para poder explicarlo esto lo vamos a ilustrar. La conciencia se puede comparar. Sí, funciona. La conciencia la podemos comparar, muchas veces la hemos comparado con una brújula. Pero vieron que ya la brújula no es algo que utilicemos demasiado, es algo más común para nosotros, el GPS. Bueno, vamos a compararla con esto, con un GPS. ¿Por qué? Bueno, porque justamente la palabra conciencia viene del griego que es voz interior. Así que es como que dentro nuestro tenemos una voz, como la voz del GPS, que nos dice dónde doblar, cómo ir, a dónde dirigirnos. Así actúa la conciencia. Obviamente, si está bien educada, nos va a llevar bien. Así que volvemos, lo comparamos con un GPS. ¿Le pasó alguna vez perderse con un GPS?
Y uno dice, ¿cómo se va a perder con un GPS? Bueno, a mí me ha pasado. Yo confío, así que yo lo programo y confío que me va a llevar el aparatito. Y no tengo mucha memoria de los lugares por donde anduve. En cambio, mi esposa sí, es más memoriosa. Me dice, no, Alejandro, no es por acá. Si el GPS lo dice, yo le hago caso. Y bueno, y así hemos terminado, perdidos con un GPS. ¿Por qué? ¿Qué falló? Bueno, que para que este aparatito funcione bien se necesitan dos cosas fundamentales. Y es que estén bien cargados los mapas y estén actualizados. Y segundo, que haya buena señal del satélite. Vieron que a veces pasamos por abajo de un puente, no hay señal y empieza la ruedita a dar vuelta, se perdió. Bueno, en sentido espiritual con nuestra conciencia ocurre exactamente lo mismo. La conciencia, para que funcione bien, tienen que estar bien cargados los mapas. Así que tiene que estar aquí bien cargadas las leyes, los principios de Jehová, para que actúen en nosotros y nos indiquen por dónde ir. Y segundo, tenemos que tener buena señal. El Espíritu Santo tiene que fluir en nosotros. Y la conducta, obviamente, hace que el Espíritu Santo fluya o no. Así que esto es fundamental para que nuestra conciencia, esa magnífica voz interior, nos guíe de la mejor manera y no nos perdamos. Así que no solo queremos educarla, sino que queremos educarla bien. Y ahora cuando empezamos a leer la Biblia y a comunicarnos con Jehová, notamos que en la Biblia encontramos algunas cosas que son claras y puntuales. Leyes específicas. Esto sí, esto no. Para obedecer una ley, ¿qué se necesita? En la pregunta está la respuesta. Obediencia. Para una ley, obediencia. Pero solamente contamos con eso en la Biblia, con leyes que nos digan esto sí, esto no. Y Jehová espera que solamente seamos obedientes porque está escrito ahí y así tiene que ser. No. En la Biblia también encontramos principios guiadores. Y ahora para obedecer un principio, no solo se necesita obediencia, sino que se necesitan otros sentimientos. Por amor obedecemos y analizamos el principio cómo encaja en esta decisión, por qué es prudente que haga esto o por qué no. Así que con esas dos cosas contamos en la Biblia, leyes específicas y principios. ¿Qué son los principios? Como dijimos, se necesitan cualidades y sentimientos para ponerlos en práctica. Bueno, los principios son verdades fundamentales que no cambian a través del tiempo. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo podemos ejemplificarlo para poder entenderlo? Bueno, vamos a ir nuevamente, no al GPS, pero sí al tránsito. ¿Qué diferencia hay entre una ley y un principio? Bueno, por ejemplo, una ley es específica. Dentro de la ciudad, ¿cuál es la velocidad máxima para circular? 40 kilómetros por hora. Punto. Esa es la ley. Ahora, un principio es más abarcador. Por ejemplo, estamos pasando acá por Ameguino, Escuela 21, y ahí hay un cartel. Es un principio. Despacio, escuela. Entonces, ¿a qué velocidad vamos a pasar por la escuela? Y depende. ¿De qué depende? Y del horario. Si usted pasa por la escuela a la 1 de la mañana, puede circular tranquilamente a 40 kilómetros por hora, que no va a pasar absolutamente nada. Pero si usted pasa por la escuela a las 12 en punto del mediodía y pasa a 40 kilómetros por hora, va a ser un desastre. ¿Sí? Entonces, una ley es específica, un principio es abarcador. Y dependiendo de la situación, es cómo lo aplicamos. Y dependiendo también de cómo hemos educado nuestra conciencia. Por eso que en lo que tiene que ver con los principios, a veces, por ejemplo, por citar un caso, con respecto a la vestimenta, nosotros vamos a tomar una decisión y quizá nuestro hermano toma otra. ¿Y quiere decir que la mía es buena y la de él es mala? No. Con un mismo principio, sobre una misma decisión, podemos tomar dos decisiones distintas y las dos están bien, porque el principio es abarcador y depende de cómo
está educada nuestra conciencia. Por eso que en cuanto a esto, nuestra relación, nuestra amistad es con Jehová y no queremos para nada juzgar a nuestros hermanos. Excelente, muy bien. Así que la cuestión es ahora, esta amistad que vamos desarrollando a través del tiempo con Jehová, ¿cómo podemos ir profundizándola? Bueno, podemos decir que esto se asemeja mucho a la madurez en sentido físico. Vieron que cuando éramos bebés, y de ahí ahora hemos cambiado un montón. Bueno, la Biblia también lo menciona esto. Si vamos a la lectura de Hebreos capítulo 5, vamos a concentrarnos allí, en el capítulo 5, del versículo 14 al capítulo 6, el versículo 1. Efesios 5, 14 al 6.1. Dice allí, en cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Por lo tanto, ya que hemos dejado atrás las enseñanzas básicas acerca del Cristo, avancemos hacia la madurez sin volver a poner los fundamentos, es decir, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios. Así que, ¿qué espera Jehová de nosotros, sus amigos? Bueno, claramente allí el versículo 14 dice que tenemos que llegar a ser personas maduras en sentido espiritual. ¿Y cómo se logra alcanzar esta madurez? Bueno, mediante la comunicación con Jehová. Oración, estudio, meditación. ¿Y cuál es el ejercicio siguiente? Aplicar ese conocimiento en las decisiones. Dice que ese ejercicio que hacemos, orarle a Jehová pidiendo su guía, estudiar, meditar y aplicar, se compara al ejercicio, dice allí, o al entrenamiento de un gimnasta. A esto hace referencia el apóstol Pablo cuando dice entrenarse. ¿Y un gimnasta cómo se entrena? Lo hemos visto desplegar sus habilidades. Allí quizá estamos observándolo y es impresionante lo que hace. Comienza en una punta de la pista a saltar, termina con un triple salto mortal y cae parado y uno dice, ¡wow! Impresionante. Nació para esto, nació para ser gimnasta. Bueno, como vamos a ver después en el estudio de la Atalaya, Daniel no nació para eso tampoco, se entrenó. Bueno, de la misma manera tenemos que entrenarnos nosotros. Y hay veces que vemos a hermanos que pasan así, por pruebas, por problemas terribles y, como el gimnasta, caen parados. Y uno dice, ¿cómo lo logran? Ejercicio, oración, estudio, meditación y aplicación. Eso es lo que se logra. Y eso se evidencia después, lo mismo que el gimnasta. Nacimos igual que el gimnasta, ¿eh? Pero claro, hubo una diferencia, hubo. ¿Qué pasó con él que logra tener esa habilidad y a mí me cuesta agacharme, atarme los cordones del zapato? ¿Qué pasó? Él se entrenó para ser gimnasta. Y yo soy un vago para el deporte. Ahí está la diferencia. Bueno, lo mismo cuando un hermano toma decisiones y uno dice, qué buena decisión, ¿cómo lo logró? Estudiando. No hay atajos para esto. Tenemos que estudiar, meditar y aplicar. Por eso que después, en Efesios 4, versículos 13 al 15, notemos lo que se menciona, que hablábamos justamente de este desarrollo en sentido espiritual que es similar al desarrollo o al crecimiento en sentido físico. Efesios 4, 13 al 15 dice, hasta que todos estemos unidos en la fe y en el conocimiento exacto del Hijo de Dios, hasta que tengamos la madurez de un hombre adulto y alcancemos la estatura plena del Cristo. Así que dejemos de ser niños. No seamos sacudidos por las olas ni llevados de aquí para allá por vientos de todo tipo de enseñanzas,
debido a hombres que recurren a trampas y engañan a otros con astucia. Pero nosotros, diciendo la verdad, crezcamos por amor en todas las cosas hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Así que notamos cómo esta madurez en sentido espiritual, este profundizar la amistad con Jehová, se compara a la madurez en sentido físico. Vieron que un bebé nos encanta. Qué lindos son los bebés. Y hay una edad que cuando empiezan a hacer monadas ahí, nos gustaría que se quedaran ahí para disfrutarlo, pero si se quedan ahí, nos preocupa. Un bebé, siempre bebé, algo le pasa. Entonces queremos que crezca. Bueno, en sentido espiritual es lo mismo. ¿Vieron cuando alguien comienza a estudiar la Biblia y que nos hace preguntas y que no comprende cómo estudiar, qué es meditar, cómo fortalecer la amistad con Jehová? Excelente, buenísimo, nos encanta. Pero ¿qué pasa si pasa el tiempo y sigue ahí, en ese estado? Y nos preocupa, algo pasa, tiene que crecer en sentido espiritual. Y vieron que la madurez en sentido físico, no vamos a decir la vejez, vamos a decir la madurez en sentido físico, se hace evidente. Vieron que pasan los años y se evidencia. El pelo comienza a cambiar de color, eso lo podemos tapar con tintura, pero comienzan a salir algunas arrugas en la piel, por más colágeno que le pongamos, es imposible taparlas, porque la madurez en sentido físico se evidencia. De la misma manera, la madurez en sentido espiritual se tiene que evidenciar por las decisiones que tomamos, por la forma como hacemos frente a los problemas, por nuestra relación con Jehová. La madurez se tiene que evidenciar. Y la madurez en sentido espiritual no es lo mismo que progresar. Uno puede progresar dentro de la congregación y llegar a tener algún privilegio. Excelente. ¿Pero eso es sinónimo de madurez? No. Notemos en 1 Timoteo, capítulo 4, en el versículo 15, allí lo que se menciona. 1 Timoteo 4:15, el apóstol Pablo, por inspiración divina, le dice a Timoteo: reflexiona sobre estas cosas, dedícate de lleno a ellas, para que todos vean claramente tu progreso. Así que el apóstol Pablo, ¿qué le estaba diciendo a Timoteo? Que siguiera progresando, que siguiera madurando, que siguiera fortaleciendo su relación con Jehová. ¿Y Timoteo era un joven en ese momento? No, era un anciano de congregación. De hecho, la Biblia dice que ya nombraba a ancianos y siervos ministeriales. Así que un superintendente, el papel que hoy hace un superintendente de circuito. ¿Y Pablo qué le decía? Venís bien, pero tenés que seguir. Esto es un proceso constante. Así que, de la misma manera, en nuestro caso, hermanos, no hay un techo para decir, bueno, acá llegué, ya soy una persona madura en sentido espiritual. No. La amistad con Jehová la tenemos que seguir fortaleciendo día a día. Él espera que hagamos esto. Él lo desea. Y la Biblia claramente lo muestra. Por eso que si volvemos allí a Efesios capítulo 4, que habíamos leído, de los versículos 13 al 15, allí encontramos algunas cosas que también nos hacen que podamos progresar o madurar en sentido espiritual y ser mejores amigos de Jehová. Por ejemplo, el versículo 13 dice que todos estemos unidos en la fe y el conocimiento. Así que para tener una buena amistad con Jehová, ¿cómo tenemos que estar? Unidos a nuestros hermanos, como estamos hoy aquí en la reunión. No se puede solos, no podemos solos apartados del resto. Es fundamental esto, la unión para poder seguir creciendo y, como se menciona en el versículo 15, crecer en cualidades espirituales, como el amor, y así cada día estar más cerca de nuestro Dios. Por eso que es excelente lo que se evidencia en la congregación, el progreso de ustedes, incluso también el aumento en muchas caras nuevas, pero ¿qué se espera para seguir disfrutando de una amistad con Jehová? Lo que hemos logrado hasta ahora,
es excelente, pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir en este mismo derrotero, seguir progresando, seguir aprendiendo acerca de Jehová, valorar cada vez más sus caminos y ver cómo se evidencia en nuestra vida el fluir del Espíritu Santo, que se evidencia por distintas cualidades, como bien se registran allí en Gálatas 5, 22 y 23, que no son distintos frutos, sino es el fruto del Espíritu, que se evidencia, entre otras cualidades, por amor, felicidad, paz, paciencia, amabilidad, autocontrol. Sin duda, cualidades que son muy necesarias en el tiempo que estamos viviendo. Y aunque todos somos hermanos y disfrutamos de un paraíso espiritual, estas cualidades también nos ayudan a que podamos disfrutar de una buena relación con nuestros hermanos, porque de acá al fin del sistema, roces va a haber con nuestros hermanos. Pero ¿qué espera Jehová para que seamos sus amigos y que perdonemos a nuestros hermanos? De hecho, la Biblia menciona claramente, si no lo hacemos, nuestro amigo se va a ofender con nosotros. Así que esto es fundamental. Si lo hacemos, hermanos, si ponemos en práctica esto a través del tiempo, ¿qué lograremos? Bueno, en este tiempo, a pesar de todas las pruebas que tenemos que hacer frente, angustias, dolores emocionales, la amistad con Jehová nos va a sostener y nos va a ayudar a disfrutar de una mejor calidad de vida. Es el mejor amigo que podemos tener. Y dentro de muy poco tiempo, para los amigos de verdad, ¿qué promete? Poder disfrutar de la vida en condiciones perfectas, donde cada día nos levantemos mejor. Todo lo contrario a lo que pasa hoy, ¿vieron? Cada día uno se levanta con un dolor distinto, con un achaque nuevo. Todo eso va a desaparecer. Cada día nos vamos a levantar mejor. No ansiamos ese momento. De hecho, la amistad con Jehová es algo que no va a tener fin. Nuestra vida no va a tener fin y la amistad con Él, el poder seguir profundizando y ser cada día mejores amigos de Él, también es algo que no va a tener fin. Como se menciona allí en Romanos 11:33, el apóstol Pablo, por inspiración divina, dice: oh, qué profundas son las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es tan profundo esto que llegar a conocer a Jehová no nos va a alcanzar la eternidad. Todos los días vamos a descubrir algo nuevo de nuestro Dios, de nuestro amigo, que nos promete lo mejor. Por eso que cumplamos con este ejercicio: orarle a Jehová, estudiar su palabra, meditar y aplicar. Si así lo hacemos, cada día que pasa estaremos más cerca de nuestro amigo.